tardes, estimados amigos y amigas. Soy Marlene Ramírez. Gracias por acompañarnos en su programa Mujeres Lideresas. Particularmente en la década de los 40, hay que resaltar, entre la década de los 30 y los 40, hay un auge en la movilización política asociado con la aparición de partidos políticos como el Partido Reformista en 1923, que es importante mencionar que se constituyó en el primer partido que por primera vez promovió la inserción activa de las mujeres en la campaña política. Incluso algunos han afirmado que eventualmente esto pudo haber influido en un mejor desempeño electoral de Jorge Bolio, porque llegó a estar en el tercer puesto a la hora en las elecciones, ¿verdad? Entonces, y para ser un candidato nuevo, ¿verdad? Pues eso es un aspecto muy importante de indicar. El Partido Reformista, por ejemplo, lo que organizaba era las plazas públicas, convocaba directamente a las mujeres para que ellas estuvieran dando discursos, aclamando al candidato, tenían incluso un himno, y además de eso usaban en las plazas públicas ingresar primero con el candidato, y ellas se vestían de blanco acompañando al candidato. Y el Partido Reformista también promovió lo que se conoce como el primer manifiesto de las mujeres reformistas en 1923, aunque en este manifiesto no se declaraba explícitamente nada a favor de los derechos políticos de las mujeres. Es interesante mencionar que Jorge Bolio sí fue uno de los principales defensores del voto femenino. Mientras él tuvo representación en el Congreso como diputado, él siempre mantuvo una postura muy fuerte en ese sentido. También, aparte de la Liga, debemos mencionar que del Partido Reformista, debemos mencionar la participación tan importante que tuvo el Partido Comunista de Costa Rica, el cual se fundó en 1931. Y fue legalizado en 1949, o sea, en un largo periodo del 31 al 48, el Partido Comunista fue el que más destacó por organizar y movilizar políticamente a las mujeres en una forma sistemática. En los mitines contra las carestías y la especulación, porque hay que recordar que en la década de los 30 y los 40 era un periodo de crisis muy difícil, ¿verdad? También en las campañas políticas, en las reformas por el movimiento a favor de las reformas sociales, en las campañas políticas, hay que destacar que en 1943 se creó el bloque el bloque de la Victoria, en donde los calderonistas y los comunistas se aliaron para competir en las elecciones de 1944 y luego en el 48. Para apoyar la candidatura de Teodoro Picado y de Rafael Ángel Calderón Guardia. Por lo tanto, lo importante aquí también de mencionar, ya para cerrar a la segunda parte también de nuestra exposición, sobre lo que es el proceso propiamente posterior, en el cual las mujeres ejercen por primera vez el sufragio en 1950 a nivel local, en unas elecciones locales, y luego en unas elecciones nacionales en 1953. Quisiera empezar por mencionar aquí una cita en agosto de 1954 de Ángela Acuña, quien expresó que con el sufragio femenino, para ella, más bien empezaba una nueva etapa para consolidar los derechos civiles y políticos de las mujeres, ya que, en sus términos,
La mujer, al obtener que la Constitución de un país haya incorporado en sus artículos el derecho al sufragio, no debe pensar que todo está a su alcance, al alcance de su mano, Conquistando ese derecho es cuando empieza en realidad su labor efectiva en la conquista por la aplicación de principios jurídico-políticos que las beneficien o puedan beneficiarlas en el futuro. Durante el gobierno de Otilio Ulate, de 1949 a 1953, las mujeres van a ejercer por primera vez el voto cuando sufragaron en los comicios locales realizados el 30 de julio de 1950 para definir la jurisdicción administrativa de los distritos de la provincia de Alajuela, La Tigra y La Fortuna. Sin embargo, su primera participación en elecciones nacionales se produjo el 26 de julio de 1953. Por lo tanto, la campaña política de 1952-53 tuvo características muy importantes y particulares por el contexto en el que se realizó y también por el hito histórico de que las mujeres votarían por primera vez en las elecciones nacionales. No obstante, aquí cabe la acotación, aquí hay unas fotografías que se presentan sobre las votaciones de las mujeres. Son muy pocas las fotografías que aparecen o artículos en la prensa señalando el importante hecho, hito histórico de que las mujeres iban a participar por primera vez en una votación. Realmente es muy poco lo que hay en la prensa en alusión a este importante suceso. Lo importante aquí también, aparte de esto, ¿verdad?, que había cierta invisibilización, también es importante señalar que era un contexto en donde incluso las mismas autoridades electorales tenían ciertas actitudes discriminatorias y sexistas. En este caso está Juan Rafael Guzmán, abogado del Comité de Investigación Electoral, quien consideraba problemática la incorporación de las mujeres en las votaciones en unas declaraciones dadas en 1953, en donde él manifestó lo siguiente: para la elección venidera, el 26 de julio, no aconsejo en ninguna forma se sigan los sistemas indicados, porque la masa de mujeres votantes producirá un verdadero problema para todo cálculo y muy difícil de abordar aplicando los métodos ya indicados, debido a la intervención del factor femenino, que es un verdadero niño. Por otra parte, ¿verdad?, aparte de esa declaración, lamentablemente no contamos con registros del padrón electoral y tampoco a las votaciones donde nos indiquen por sexo cuál fue la participación de las mujeres. Lo que sí aparentemente se indica en forma muy general en la prensa, que es fruto también de esta invisibilización, es que aparentemente el 50% del padrón menos del 50% eran mujeres las que se habían logrado inscribir, pero bueno, recordemos que hay una diferencia entre los que se inscriben y las que votan finalmente, ¿verdad?, que es realmente lo que se esperaba, el total, esas fueron más o menos las que se inscribieron. Por otra parte, también es importante mencionar que en este proceso también de elecciones del 53 hay un debate interesante que se desata, para ir cerrando esto en la intervención mía, entre Ángela Acuña y un diputado, Trejos Flores, contra un planteamiento que él hizo para precisamente hacer, y esto es poco conocido creo, hacer voluntario el voto femenino, ¿no? Entonces obviamente esta propuesta tuvo mucha deliberación. Esto se dio en el marco también de reformas electorales que se estaban discutiendo en el Congreso en esa época.
entre las cuales estaba lo de la reelección presidencial también ahí en el tapete. Entonces, aparentemente esta discusión se hizo más compleja y finalmente se desechó esta propuesta, pero quisiera rescatar un poco aquí las declaraciones de Acuña en un artículo que se publicó en La Nación en 1952, que ella decía, bueno, a mí no me sorprende la posición antifeminista del diputado Trejos. Jamás pensaríamos que pretendiera echar por tierra parte de nuestras ventajas igualitarias. No hay argumento alguno que justifique tal diferencia por suprimirla. Actualmente están luchando en el mundo de hoy miles de mujeres. Por lo tanto, la reforma fue desechada en gran medida por este contexto, ¿verdad?, que era muy complejo de discusión de esas otras reformas electorales. Pero lo interesante, lastimosamente, es que, bueno, Ángela Acuña y otras mujeres mandaron cantidades inmensas de telegramas al Congreso con el fin de prevenir que esa reforma la aprobaran. Lamentablemente no quedaron dentro del expediente de la discusión, ¿verdad?, del Congreso, no quedaron evidencia de esos telegramas, porque a mí me hubiera mucho gustado citarlos, ¿verdad? En realidad hubiera sido muy interesante tener acceso a esa información. Por lo tanto, quisiera finalizar por fortalecer los derechos de las mujeres, no solo los derechos políticos, sino en general, y una agenda de equidad es una cuestión que todavía está en proceso, ¿verdad? Las luchas continúan, ¿verdad? Esta fue una etapa muy importante que estas mujeres dieron, estas luchas en esta etapa, que fue definitivamente crucial para poder seguir avanzando con un camino que sin duda sigue siendo empedrado y complicado. Muchas gracias. Fotografía legalmente, pero es doña Bernarda Vázquez, que es la primera mujer que vota en ese plebiscito de la tilde y la oficina, 30 de julio de 1950. Y precisamente ella murió a los 90 y pico de años el año pasado, en marzo del año pasado, escasos meses antes de que se celebraran los 90 años, el 12 de octubre del año pasado, de la fundación de la Liga Feminista. Esto es parte de una exposición que he hecho en otras ocasiones, y muchos de los compañeros aquí presentes la conocen, y seguramente esta sonará repetitiva, pero pues sí que viene bien, ¿verdad?, en estas ocasiones y dentro del contexto de la exposición que señalaba don Hugo, de contar un poquito de nuevo, ¿verdad?, esa historia de las mujeres, concretamente respecto de sus derechos políticos, el sufragio en nuestro país. Y voy a ir rápido porque me quiero detener hacia el final en cosas tal vez más contemporáneas, pero una parte de la exposición, antes de empezar en la segunda etapa, yo le había puesto unos títulos muy, digamos, algunos molestos, o por lo menos para que generaran debate. Y la primera etapa yo la había llamado, parafraseando un título de un cuento de García Márquez, del voto y otros demonios, ¿verdad? Porque esa etapa que señalaba doña Eugenia, desde el siglo XIX, XVIII casi, hasta XIX, hasta 1949, pues es, como ella nos lo contaba con gran detalle, realmente una lista de todas las excusas inimaginables que se podían inventar, crear, etcétera, para un propósito específico, cual era que las mujeres no pudiéramos tener derechos políticos, ¿verdad?, no pudiéramos ejercer el sufragio ni activo ni pasivo, ¿verdad?, el derecho de elegir y el derecho a su vez de ser elegidas. A otra etapa, en un determinado momento la llamé, que es esa ya del 49, porque Lorena Flores nos contaba en una tesis, la directora técnica del Instituto Nacional de las Mujeres, que durante toda la discusión de la Asamblea Constituyente
las mujeres afuera desfilaban con una manta que decía: ni reinas ni histéricas, simplemente ciudadanas, ¿verdad? A la tercera etapa, digamos del 53 para acá, que es donde vamos a empezar, creo que el título que le puse también era copiando un poquito el título de una canción de, no sé si de Silvio Rodríguez o de Pablo Milanés, ¿verdad? Eva deja de ser costilla, que es algo así, ¿verdad? Eva deja de ser costilla. Ajá. Sí, de Silvio. Y bueno, las siguientes etapas las llamé en ese momento algo así como hacia la igualdad, en el camino hacia la igualdad, porque como decía doña Eugenia, pues el ejercicio, digamos, de los derechos políticos como parte de la democracia es un proceso que no se agota nunca. Por acá se conjuran algunas cosas y de pronto aparecen otras por otro lado, ¿verdad? Pero todas ellas llevan siempre ese camino acompañado de un problema cultural, ¿verdad? Una cultura patriarcal, un machismo importante, que muchas veces se convierte en misoginia y que por supuesto adopta formas mucho más sofisticadas conforme nos vamos sofisticando también y aprendiendo de los lugares y los momentos. Esa tercera etapa, ¿verdad?, de la siguiente, que inicia precisamente con las elecciones de 1953, cuando elegimos por primera vez diputadas a la Asamblea Legislativa. Ustedes saben que siempre leo un pedacito que cita doña Clotilde Obregón en su libro El proceso electoral y el poder ejecutivo en Costa Rica. Doña Clotilde Obregón, que está. Y entonces esas mujeres candidatas cuentan una historia que ella cita aquí en su libro. Y ellas decían lo siguiente: en algunos lugares, decían ellas, ¿verdad?, en las elecciones fue muy larga la campaña, pues iban a ser en julio las elecciones, entonces se aprovecharon los meses sin lluvia para visitar los pueblos, así se empezó en el verano costarricense. Fue una campaña que hizo historia en el país porque por primera vez votaban las mujeres y los costarricenses presenciaron cómo organizaban reuniones. En algunos lugares el aviso de que el partido enviaría mujeres significaba poca asistencia a la reunión, pero aún así siguieron adelante, muchas veces a base de su propio esfuerzo, yendo a las reuniones en la cazadora de la ruta regular y esperando después a que saliera el último autobús del pueblo. Así ocurrió cuando el Partido de Liberación envió a dos maestras militantes de ese partido, Ana Rosa Chacón y María Teresa Obregón, a San Antonio de Escazú. Poca asistencia tuvo la reunión política ese sábado de febrero de 1953 en la tarde. Así le comentó la segunda de ellas a su primo Miguel Obregón cuando la fue a recoger. Se habían encontrado casualmente cuando él fue a telefonear al único teléfono de Escazú, el de la jefatura política, y ellas estaban sentadas en la banca de la entrada esperando la cazadora que salía de Escazú a San Antonio a la 1 de la tarde. Ella relató que los caciques liberacionistas, que eran de su partido, del pueblo, desconfiaban del liderazgo que las niñas pudiesen tener en la reunión. Eran maestras las dos, ¿verdad?, las niñas, y por lo tanto no asistieron. Cualquier parecido con la época actual es pura ficción. Al terminar su narración, Chacón, que era más versada en las lides políticas, rápidamente comentó, cito textual: cuidado, Tere, vas a decir eso en el partido. Todos llegan diciendo que les fue maravillosamente bien en la reunión y nosotras vamos a decir lo mismo. A mí me parece un momento del tiempo de antes, pero tantas cosas del momento de ahora. Del 53, en la siguiente filmina vemos la tercera etapa que va a caracterizar. Y yo cierro con el 86, podríamos también desglosar esta etapa en varias, pero básicamente las características me parece que son, por un lado, una lenta incorporación de la mujer a la vida política, especialmente en el poder legislativo, como vamos a ver ahora, y sobre todo regidoras en la municipalidad. El 20 de mayo de 1959 se reforma el artículo 93 de la Constitución Política y se agrega
que el sufragio es función cívica primordial y obligatoria. Y finalmente, en 1979, Costa Rica firma y ratifica la Convención Internacional, ¿verdad?, contra la discriminación de la mujer, conocida popularmente como la CEDAW por sus siglas en inglés, y especialmente resalto para más adelante el artículo 4, que es el que introduce lo que se denominan acciones afirmativas, ¿verdad?, para generar, digamos, una compensación entre las desigualdades. Acciones que no son particulares de las mujeres, ya se habían introducido casi que en el siglo anterior, digamos, en la legislación laboral de mayor avanzada y que de alguna manera sienta ese precedente en México después de la Revolución mexicana del 17, pero que son producto, ¿verdad?, de la postindustrialización y de toda la doctrina social cristiana de la Iglesia y también de todas las teorías ideológicas socialistas. Después se utiliza muchísimo también en todas las poblaciones en situación de vulnerabilidad, particularmente en situación de discapacidad, de manera que no, eso que vamos a retomar en un ratito cuando hablemos de cuota y paridad, no es una cosa que se haya aplicado por primera vez en la historia a las mujeres. La cuarta etapa va del 86 al 2009 y ahí encontramos que es la primera vez que una mujer es electa en la fórmula presidencial como segunda vicepresidenta, que es también de nuevo una docente, doña Victoria Garrón de Doria, y a su vez de las diputadas que se eligen es la primera vez que se elige una mujer presidenta del directorio político, otra docente, doña Rosmarie Karpinski de Murillo. Y quisiera, eso no lo tengo aquí en las filminas, pero con el apoyo de varios compañeros del tribunal que están por acá, hicimos rápidamente con Eugenio un pequeño raconto en donde aparecen mujeres ya como candidatas, excluyendo mujeres diputadas, digamos, y regidoras, y encontramos que en 1970, ¿verdad?, el Partido de Acción Socialista, que es el nombre que tiene que usar porque no se puede llamar Partido Comunista, propone a doña Luisa González nada menos y nada más como la primera mujer candidata a una vicepresidencia de la República. En 1974 aparecen dos partidos proponiendo dos mujeres a la segunda vicepresidencia de la República, doña Lucía Garro por el Partido de Organización Socialista de los Trabajadores y doña Adilia Barbosa por el Partido Demócrata. En 1986 señalábamos, aparecía ya doña Victoria Garrón en la papeleta presidencial, y del 90 al 94 el candidato del Partido de Liberación Nacional, Carlos Manuel Castillo, propone de nuevo otra mujer candidata a la segunda vicepresidencia, que es doña Muni Figueres Box. Entre el 94 y 98 se propone por primera vez una candidata a la presidencia de la República. El Partido Unión Generaleña propone a doña Norma Vargas Duarte, y del 98 al 2002 dos partidos proponen mujeres a la presidencia de la República: el Partido Pueblo Unido, de nuevo por doña Norma Vargas Duarte, y el Partido Rescate Nacional por doña Marina Borio, que no es balde, ¿verdad?, historiadora también, por ella de doña Eugenia, hija del general Borio, ¿verdad? No es accidental, digamos, el ambiente en el que ella evidentemente fue criada, y también recordar que es en el gobierno de don Rodrigo Carazo, al que ella es ministra de Cultura, Juventud y Deportes, que Costa Rica firma, ¿verdad?, la CEDAW. Y bueno, luego del 2010 al 2014, tenemos dudas si nos falta alguien, aparece como candidata doña Laura Chinchilla, que es la primera mujer en la historia del país en obtener un puesto en la presidencia de la República de Costa Rica. En la cuarta etapa, del 86 al 2009, bueno, hacíamos ese recuento, y en el 90, perdón, en esa misma etapa, en el 88, se plantea para cumplir la CEDAW la propuesta de lo que se denominó el proyecto de igualdad real de la mujer. Me tocó el honor de participar en la redacción de este proyecto, y digo siempre que no se llamó paridad porque esa palabra no existía, empiezan a usar la francesa ya en los 90,
pero en realidad si vemos el contenido de la propuesta, era una propuesta de paridad, porque señalaba que debía haber mujeres candidatas en los cargos de elección popular en la misma proporción en que había mujeres en el padrón electoral. De manera tal que ya desde entonces la tendencia nacional y universal era 49-51 o 51-49 para cada sexo. De manera que era una propuesta paritaria, y planteaba también que de la contribución estatal para los partidos un 30% tenía que ser destinado a la capacitación de la mujer. Este proyecto fracasa una parte, ¿verdad? Otra parte tiene un gran éxito porque se aprueba primero en el 90, pero con otro nombre. No gustó Igualdad Real de la Mujer, sonó como muy violento. Y se le llamó Ley de Promoción Social de la Mujer. Mantiene prácticamente todos los capítulos que se incorporaron sobre derechos económicos, sociales, educativos, acceso de la mujer a la tierra y a la propiedad y vivienda de interés social. Pero el sacrificado de este proyecto, que después se convierte en ley, es precisamente el capítulo de derechos políticos. Pero, como digo yo, ¿verdad? Bueno, este otro personaje muy importante, el Caribe, de nosotros que son victorias, ¿verdad? Y finalmente 21 años después obtuvimos la paridad. Se aprueba con este nombre la ley del 90 y se deja solo un pequeño artículo, el artículo 6, que dice que el Estado y los partidos políticos deberán promover la incorporación de la mujer. Eso es lo que se denomina el derecho a una norma programática, que de alguna manera señala una orientación, plantea un objetivo, pero carece de sanciones en el caso de incumplimiento. Se presentan luego dos proyectos, no localicé el número del segundo, pero si no me equivoco es en el 94, por dos diputadas de la Asamblea, y ambos fracasan también. Pero en esos dos proyectos es que se introduce el tema de la cuota del 30% en el proyecto del 92, y se introduce en ese proyecto también que la sanción para el incumplimiento por los partidos sería precisamente la no inscripción de la nómina, lo cual implica de hecho la no participación del partido político en la justa electoral. Y así llegamos finalmente a la reforma de 1996, cuyas características fueron uno, la imposición por ley de una cuota de género del 40% en tres ámbitos: delegaciones partidarias, es decir, los asambleístas en todos los niveles que plantea el Código Electoral; en las autoridades partidarias, ¿verdad?, los comités ejecutivos distritales, cantonales, provinciales, nacionales; y también en las nóminas de elección popular. Es una reforma progresiva, porque hay un artículo del Código que es transitorio y que dice que no se aplicará más esa acción afirmativa una vez que el Tribunal Supremo de Elecciones certifique que hay una igualdad, digamos, en estos tres ámbitos, ¿verdad? Por eso se dice que es progresiva. Pero no tuvo criterio para su aplicación, no estableció el legislador criterios, de manera que eso exigió posteriormente, como veremos más adelante, la intervención del Tribunal Supremo de Elecciones. Me voy a indicar las dos siguientes líneas que básicamente establecen algunos de los roles fundamentales del Tribunal. Uno de esos roles, uno de los roles del Tribunal, de acuerdo con la Constitución Política, es precisamente que es el intérprete único de la normativa electoral. Esa es una de las facultades que se le quita a la Asamblea Legislativa, porque en el derecho constitucional universal esa es una de las atribuciones clásicas del legislador. El constituyente costarricense le quita esa atribución a la Asamblea Legislativa en lo que se refiere a la normativa electoral, de manera tal que es el órgano constitucional, el Tribunal Constitucional, que puede hacer esa interpretación. Invocando esa atribución, el Tribunal emite una serie de acuerdos en las sesiones de enero, febrero y marzo del 97, diciendo cómo se va a aplicar ese 40%, ¿verdad?, que se tiene que cumplir so pena de la inscripción, que no se inscribirán las papeletas, ¿verdad?, si no se cumple el 40%. Y finalmente, en el 97, a raíz de una consulta que hacen casi que en simultáneo don
el candidato González Martén del Partido Nacional Independiente y doña Ana Isabel García, que era en ese momento la presidenta ejecutiva del Centro de Mujer y Familia, hoy en hacen una consulta sobre cuál es la ubicación en donde tienen que ir las mujeres de ese 40%. Y el tribunal, en un voto separado, 3-2, dice que no importa la ubicación, que lo que importa es nada más cumplir la cuota. Cuando se sacrifica antes el proyecto, el capítulo de derechos políticos de igualdad, también el tribunal se opuso a esa propuesta electoral en el año 88. Eso significó que en las elecciones de 1998 obtuvimos 9 diputadas costarricenses para un 15,8% de representación femenina en la Asamblea Legislativa, y la suma fue muy similar, digamos, en los cargos municipales. Esta situación se mantiene, y como lo vemos en la siguiente filmina, hasta el año 99, en donde a raíz, de nuevo, en este caso ahora, de una consulta que plantea la ministra de la Condición de la Mujer bajo el nuevo instituto denominado INAMU, doña Gloria Valerín, donde le pide al tribunal revocar ese acuerdo del año 97, ¿verdad? Y le pide que por favor aclare, ¿verdad? Porque este tema del posicionamiento de las mujeres resulta que sí tiene que ver con los posibles resultados. Y el tribunal entonces emite esa emblemática resolución, ¿verdad? Es un hito en la historia, digamos, del derecho electoral, no solamente costarricense, sino que de toda América Latina, y estudiando también el número de mujeres en otros continentes. Sinceramente creo que abrió camino en todo el planeta para las mujeres. Y el tribunal es una resolución muy larga que toca varios temas, pero invocando la legislación nacional y precisamente el artículo 4 de la CEDAW, el tribunal básicamente lo que dice es: se revoca ese acuerdo del 97, resulta que la posición sí importa, ¿verdad? Y entonces dice que tienen que ser ubicadas en puestos elegibles. Brevemente señalo que el Código Municipal tuvo 2 reformas, en el 98 y en el 2007. En el 98 la cabeza del Ejecutivo Municipal era alcalde, y luego alcalde primero suplente y alcalde segundo suplente. Pero además el código permitía que si el alcalde se iba temporalmente, él podía dejar a cargo a cualquiera de los dos. Solo si el alcalde se iba y no dejaba sustituto, el código sí exigía que el Consejo Municipal llamara a la suplencia al alcalde primero suplente. La reforma del 2007 cambia la cabeza del Ejecutivo Municipal y dice que habrá un alcalde, un vicealcalde primero, pero permanente, es decir, ya no es suplente, sino que lo crea como un cargo permanente, ¿verdad? Y un vicealcalde segundo suplente que sí tiene ese rol, únicamente es suplente y entra a suplir en ausencia del primero o del segundo bajo determinadas condiciones. Ahora verán por qué menciono esto más adelante. En el electoral 2010-2014, los partidos políticos únicamente han utilizado menos del 10%. Y eso nos está indicando muchas cosas, ¿verdad? Muy interesantes. Y paso entonces a la elección reciente, ¿verdad? La de febrero de este año, que es donde se aplica por primera vez paridad y alternancia en un cargo diputativo. Bajamos, ¿verdad? Nos vinimos del 38,6 al 33,6 porque las mujeres solamente obtuvimos una representación legislativa del 33,6%, es decir, más abajo todavía que el año 2002, ¿verdad? Y porque había sido 2006 fue 38,6. Hay muchas causas, hay un estudio, ¿verdad?, que estarán en estos días dando a conocer, don Hugo Picado y don Diego Brenes, donde ellos hacen un análisis muy importante y muy sesudo sobre qué pasó. Pero básicamente, digamos, hay un problema importante relacionado con los encabezamientos, ¿verdad? Hay un problema también, o no problema, una característica, perdón, de que en ese cambio, digamos, de la historia partidaria costarricense,
De alguna manera pareciera que nos movemos lentamente hacia un sistema multipartidista moderado. Es decir, cuando no son 2 o 3 o 4 partidos grandes que eligen, sino que también aparecen otros pequeños o provinciales inclusive, la cuota o la paridad empiezan a comportarse diferente, porque esos partidos tienen menos postulados, eligen menos diputados, y esos diputados salieron de la cuota de los otros partidos a la hora de la elección. Exactamente, y ellos señalan también que en esta elección, ¿verdad?, pareciera que se eligieron más diputados por su cociente que cociente, pero bueno, ellos nos contarán en pocos días, sé que la van a estar exponiendo cómo funciona esto. Gracias por acompañarnos en su programa Mujeres Líderes.